El espejismo de la conexión oculta, una refutación a la mística de la fortuna y la sincronicidad. Buenas noches. Estamos aquí, una vez más, en el silencio de la madrugada. Pero no para escuchar susurros, sino para ejercer la única herramienta que nos distingue y nos eleva, la razón. El discurso que hemos escuchado es poderoso, poético, incluso hipnótico. Habla de claves ocultas, de invitaciones secretas del universo, de sincronicidades y de una fortuna que sonríe solo a los audaces, guiados por una intuición superior. Nos invitan a creer que lo que llamamos azar es un engaño, una cortina de humo que nos enseñaron a aceptar. Pero, ¿y si ese llamado a despertar no fuera un despertar a una verdad superior, sino una cómoda invitación a la falacia? Si despojamos el argumento de su misticismo, encontramos un intento de reemplazar la causalidad lógica y demostrable con una fe ciega en la interpretación subjetiva. El azar no es un código mal descifrado, es, a menudo, la manifestación brutal de la probabilidad estadística y de nuestra tendencia psicológica a ver patrones donde no existen. Hoy, vamos a desmontar esta ilusión. Vamos a recuperar la nobleza de la razón, el poder de la preparación y la verdadera virtud de Maquiavelo, que no necesita de susurros cósmicos para triunfar. La vida no es una adivinanza, es una construcción. Parte I. El asombroso poder de la coincidencia estadística, la ley de los números absolutamente grandes, señales cósmicas o matemáticas puras. El núcleo de la tesis es simple. Un amigo llama justo cuando pensabas en él, el número se repite, la respuesta aparece en un libro abierto al azar. Estos eventos, se nos dice, son invitaciones secretas. Permítame ofrecer la explicación más fría, pero también la más liberadora, la ley de los números realmente grandes. Piensen en esto. ¿Cuántos pensamientos tiene usted al día? Decena de miles. ¿Cuántas personas conoce? Cientos. ¿Cuántas canciones suenan en la radio o en su lista de reproducción? Miles. Multiplique estas variables por los miles de millones de personas que interactúan, piensan y experimentan el mundo. La probabilidad de que ocurra una coincidencia asombrosa a alguien, en algún lugar, es del 100%. Y aquí entra el gran sesgo de la mente humana, el sesgo de confirmación. El universo es una inundación de ruido blanco. Usted hoy no pensó en 500 amigos que no llamaron. Usted no vio 10.000 matrículas que no repetían el número 1111. Usted no escuchó 400 canciones que no eran relevantes para su estado de ánimo. Pero en el instante en que esa única coincidencia ocurre, su cerebro, que está programado para encontrar significado y patrón, se activa. Lo etiqueta, lo magnifica y lo recuerda, descartando inmediatamente los millones de no eventos que demuestran la aleatoriedad total del momento. Es el mismo mecanismo que nos hace ver figuras en las nubes. La nube no se formó para usted. Su cerebro proyectó un rostro o un dragón en el caos de vapor. Confundir la proyección de la mente con el susurro de la realidad es una ilusión, no una verdad profunda. No es el universo el que se inclina a su favor, es su atención la que finalmente registra un evento que era matemáticamente inevitable. El azar no es una mentira. Es simplemente la complejidad del mundo que opera sin intención personal. Parte 2. La psique no es el cosmos. Crítica a Jung y la malinterpretación de Einstein. Carl Jung y el lenguaje de la mente. Albert Einstein y la causalidad racional. El texto se apoya en dos gigantes, Jung y Einstein, para intentar dar peso a su tesis mística. Sin embargo, en ambos casos, se produce una profunda malinterpretación. Hablemos de Carl Jung y la sincronicidad. Jung fue un explorador de la psique, no un astrónomo. La sincronicidad no fue planteada como una ley física o una fuerza cósmica, fue una hipótesis psicológica que buscaba describir la conexión entre un estado mental interno, el inconsciente, y un evento externo, en un intento de expandir el concepto de causalidad más allá de la estricta física. Para Jung, la sincronicidad era un lenguaje simbólico, una forma en que el inconsciente se proyectaba en la realidad para el individuo. Es un concepto fascinante y útil para el autoanálisis, pero no tiene mecanismo causal demostrado, ni base científica, y Jung nunca afirmó que fuese una evidencia de que el universo tenía un plan individualizado para cada uno de nosotros. Reducir la sincronicidad a el universo nos está hablando le resta profundidad psicológica para darle un brillo de autoayuda. Ahora, Albert Einstein. Su escepticismo sobre el azar, expresado en Dios no juega a los dados con el universo, se utiliza como prueba de un orden oculto. Esto es históricamente incorrecto. Einstein era un determinista físico. Su crítica no era hacia una realidad caótica, sino hacia la mecánica cuántica, que postulaba la incertidumbre y el azar a nivel subatómico.
Einstein creía que debía existir una teoría de campo unificada que explicara todas las fuerzas de la naturaleza de manera causal y lógica, eliminando la necesidad del azar. Su búsqueda era de una física más estricta y predecible, no de una mística. Su frase es una objeción a la aleatoriedad cuántica, no una invitación a buscar señales. Confundir el determinismo físico con el determinismo místico es un error fundamental. Al final, la verdad es que la causalidad, acción-reacción, es la base de todo lo que entendemos y construimos, mientras que la sincronicidad es una herramienta para la autocomprensión. No debemos confundir lo terapéutico con lo real. Parte 3. La falsa dicotomía, el verdadero poder de la razón y la intuición, la pérdida de potencia, entre el racionalismo asfixiante y el misticismo pasivo. El texto establece una dicotomía tóxica: o eres un observador pasivo y condicionado que cree en la mecánica fría de las causas, o eres un valiente y despierto que confía en la locura intuitiva. Esto es una falacia. La verdadera potencia reside en la síntesis de ambos. La intuición no es un rayo divino. La neurociencia lo confirma. La intuición es el resultado del procesamiento ultrarrápido y subconsciente de años de experiencia, datos y patrones almacenados que la mente consciente aún no ha formulado como argumento lógico. Cuando esa voz interna le dice que no confíe en alguien, no es el universo advirtiéndole, es su cerebro identificando microexpresiones o inconsistencias en el lenguaje corporal que usted ha aprendido a reconocer. La intuición es causalidad procesada, no mística. Ignorar la causalidad y abrazar la intuición como un oráculo infalible es un camino peligroso. Conduce a decisiones sin fundamento, a la ceguera ante el riesgo real y, paradójicamente, a la pasividad. Porque, si creemos que todo está orquestado y lleno de significado, ¿para qué esforzarse en la planificación rigurosa? ¿Por qué revisar las estadísticas, si la clave está en abrir un libro al azar? La verdadera pérdida de potencia ocurre cuando rechazamos la crítica racional, creemos en la señal sin preguntar si es solo un producto de nuestro deseo. Externalizamos la responsabilidad, en lugar de aceptar el fracaso como el resultado de una estrategia fallida o una planificación deficiente, lo vemos como un mensaje que no supimos interpretar. El verdadero juego no es descifrar el destino, es asumir la responsabilidad por nuestras acciones dentro de un marco de probabilidad. Parte 4. Maquiavelo desnudo. La virtud es estrategia, no sensibilidad cósmica. Maquiavelo, el estratega del poder humano, no el buscador de señales. La apelación a Maquiavelo es, quizá, la más engañosa. Sí, la fortuna es una fuerza salvaje, caprichosa y comparable a un río desbordado. Pero, ¿cuál es la solución de Maquiavelo? Canalizar el río mediante el ingenio y la preparación, la virtud. La virtud no es, como se sugiere, sensibilidad o percepción sutil. La virtud de Maquiavelo es un concepto amoral y despiadado que combina coraje, inteligencia política, astucia, capacidad de adaptación y, sobre todo, la habilidad de ver la realidad tal como es, no como nos gustaría que fuera. Cuando Maquiavelo dice que la fortuna favorece a los audaces, no está premiando al soñador que espera el momento ideal. Está premiando al político o al líder militar que ha analizado el terreno de juego. Ha construido los diques y canales, planes de contingencia, antes de que la tormenta llegara. Y que, al ver la oportunidad, actúa con decisión implacable, sin paralizarse por la duda o la moral. La virtud es la capacidad de transformar las desventajas en armas. No se trata de esperar la señal, sino de estar tan preparado que, cuando el caos del azar golpee, usted ya tenga una docena de respuestas causales y estratégicas listas para ser ejecutadas. Reducir la virtud a confiar en el impulso es un deshonor a la lucidez fría de Maquiavelo. El éxito no es sensibilidad, es estrategia, acción y, a menudo, sacrificio. La única señal que Maquiavelo reconocía era la de la necesidad o la oportunidad política. Conclusión y reto a la razón. 3 minutos. La verdadera fortuna está en sus manos. Hemos llegado al final de esta travesía. Hemos visto que la sincronicidad es un fenómeno de la mente, la ley de los grandes números explica las coincidencias, y la audacia de Maquiavelo es estrategia pura, no mística. El verdadero viaje no es buscar un mapa oculto de la vida, es dibujar su propio mapa, basado en la razón, la experiencia y la acción deliberada. Si siente ese impulso, esa urgencia de cambiar su vida, no la desperdicie buscando señales en el reloj o en los libros abiertos al azar. Use ese impulso para analizar la causalidad. Pregúntese, ¿qué acción real producirá el resultado que deseo? Planificar con razón. Use estadísticas, lógica y análisis crítico para construir su estrategia. Actuar sin esperar un permiso cósmico. La fortuna no premia a quien espera una señal,
Premia a quien actúa, no por fe, sino por la convicción de su propia preparación. El azar existe. Es impredecible, a veces cruel, a veces generoso. Pero su verdadero poder reside en su indiferencia, no en su intencionalidad. Y precisamente porque el destino no está escrito, usted tiene la libertad y la obligación de escribirlo. No espere la llave, construya la cerradura. La fortuna no corona a los observadores, corona a los que se atreven a actuar basándose en la realidad, no en los susurros. Hoy no esperen, actúen, con la cabeza fría y los pies en la tierra.